Hola, hablante. Soy el profesor Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a escribir mejor. Algo que a mí siempre me ha ayudado a escribir mejor es sentir curiosidad por las palabras. Las palabras tienen su historia como todo lo que hay en el mundo. Esto es especialmente cierto por lo que respecta a los nombres de lugares, es decir, los topónimos. Los topónimos guardan el recuerdo de las gentes que habitaron los lugares, de quienes pasaron por allí, de quienes los descubrieron, de quienes se enamoraron en cierto lugar. Ya publiqué un vídeo que recibió una gran acogida en el que exploraba el origen español de los nombres de algunos estados de Estados Unidos. Ahí están, por ejemplo, el estado de Florida, que se llama así por la Pascua Florida, el Domingo de Ramos, que fue el día en que desembarcó allí Ponce de León por primera vez, o el estado de Nevada por Sierra Nevada, Colorado por el río Colorado, Montana por las montañas rocosas, Montana viene de montaña. Esto es un invento de un señor que se llamaba James Ashley. Y como me encantó la acogida que tuvo ese vídeo por parte de la nación de hablantes del blog de lengua, por eso ahora te traigo la curiosa historia que hay detrás de algunos topónimos norteamericanos menos conocidos de origen español. Ahora voy a ir a los que no conoce todo el mundo. Muchos de ellos conservan la huella de exploradores que hoy están quizás olvidados, pero que fueron personas de carne y hueso como tú y como yo, que vivieron, amaron, sufrieron y a veces las pasaron canutas en esos lugares. Acompáñame, vamos a explorar. Para empezar, en el estado de Texas tienes una ciudad que se llama Galveston. Galveston, y esto que suena tan inglés, en realidad no es tan inglés, es una mezcla de inglés y de español. Tiene una parte inglesa y otra española. Galvez es por Bernardo Vicente de Gálvez y Madrid. Todo eso, ese señor se llamaba Bernardo Vicente de Gálvez y Madrid. Fue el primer conde de Gálvez, virrey de la Nueva España, gobernador de la Luisiana española y participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Por ese motivo, George Washington le nombró ciudadano honorífico de Estados Unidos a título póstumo, porque tuvo un apoyo decisivo en la lucha contra los británicos en el momento en que estaba naciendo lo que hoy son Estados Unidos. El retrato del primer conde de Gálvez está en el Congreso de Estados Unidos como símbolo de reconocimiento. Entonces, en Galveston tenemos este elemento Galvez, que es por Gálvez, y ton es un elemento que encuentras en algunos topónimos ingleses, que es el resultado del desgaste de town. Town, que es ciudad, se convierte a veces en ton, y ese es ese Galveston que tienes ahí, o sea, es la ciudad de Gálvez, del conde de Gálvez. Hay otro sitio en Texas que se llama Matagorda. Matagorda, que viene, atención, no viene de lo que tú estás pensando, viene de una mata en el sentido de un arbusto. Una mata que es gorda, un arbusto robusto, mira, rima y todo, bastante hermoso. Y de ahí sale ese Matagorda. En Arizona tienes un lugar que se llama Ajo. Y esto, que es una palabra española, en realidad es la deformación, castellanización de otra palabra de una lengua utoazteca, del idioma Odam. En Odam, ojo significa pintura, y a ese lugar lo llamaban así sus habitantes porque es una zona de pigmentos rojos. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaban allí los españoles le preguntaban, oiga, ¿y este sitio cómo se llama? Y les decían, esto es ojo, ojo. Y decían, ojo, ¿qué ojo? Ah, ajo, eso es que suena como ajo. Antiguamente esto pasaba bastante a menudo. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño salto geográfico e histórico y nos vamos a venir a Europa. En Sicilia tienes una ciudad que se llama Siracusa, y esa ciudad antiguamente, en castellano antiguo, se conocía como Zaragoza de Sicilia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cuando llegaron allí los exploradores aragoneses, que fueron los que se dejaron caer por allí, preguntarían, oiga, ¿y esto cómo se llama? Y les dirían, Siracusa, Siracusa. ¿Cómo? ¿Siraqué? Ah, Zaragoza, esto es como Zaragoza, Zaragoza de Sicilia. Bueno, pues con ajo y ojo pasó lo mismo, lo convirtieron en lo que sonaba más parecido. Y hoy recuerda a ese ajo de comer. En el estado de Washington tienes una ciudad que se llama Anacortes.
Anacortes, que suena muy español, parece que es una, pues ahí la unión de Ana Cortés, ¿no? O algo así, pero en realidad tiene trucos. Tiene un truco y el responsable de esto es el marido de una señora que se llamaba Anna Curtis, Anna Curtis. Y ellos eran muy aficionados al español, fueron unos de los primeros colonos que se asentaron en la ciudad de Anacortes. Y entonces Anna Curtis, eso sonaba muy parecido a Ana Cortes en español. Y entonces a Amos Bowman, el marido, que debía ser un poco guasón, se le ocurrió castellanizar el nombre de su mujer y ese Anna Curtis lo convirtió en Anacortes. Y de ahí salió el nombre de esa ciudad que está en el estado de Washington. En el estado de Washington tienes también Sucia Island, la isla sucia. Y ese nombre se lo puso un señor, un explorador que se llamaba Francisco de Eliza y Reventa, que nació en 1759 en el puerto de Santa María, en Cádiz. Fue uno de los exploradores de la costa del Pacífico de Norteamérica. Y a esa isla la llamó Isla Sucia porque es una isla que juega sucio. Es traicionera en el sentido de que hay muchos arrecifes y rocas que pueden hacer encallar una embarcación. Entonces a Francisco de Eliza le parecía que estaba jugando sucio esa isla, le debió jugar alguna mala pasada. Y en Alaska, curiosamente, hay muchísimos topónimos de origen español. Fíjate en que Alaska no es uno de los estados en los que pensamos cuando reflexionamos sobre la presencia española en el continente americano. Pero ¿qué ocurrió? Que hubo en el siglo XVIII una actividad muy intensa de exploración de Alaska por parte de navíos españoles. Y entonces ahí tienes, por ejemplo, una ciudad que está situada en la costa sur del estado que se llama Valdez y otra que se llama Córdoba. Están las dos en la costa sur de Alaska y las bautizó así el explorador Salvador Fidalgo y Lope García. Lope García escrito todo junto. Él se llamaba Salvador Fidalgo y Lope García. Y era catalán. Es un señor catalán que exploró la costa de Alaska. Iba pasando con su barco por la costa y tomando nota de todo lo que iba encontrando por allí que podía ser de interés para el rey de España. Y les puso esos nombres a esos lugares en honor respectivamente de Antonio Valdés, que era ministro de Marina en aquella época, y del almirante Luis Córdoba. Vamos a ver, estos eran señores que tenían unos cargos destacados y eran los superiores de Salvador Fidalgo. Entonces, nombrar esos sitios en su honor era también una forma de hacerles un poco la pelotilla, que eso siempre había que mirarlo. ¿Y por qué estaba este explorador y otros exploradores dando vueltas por la costa de Alaska? Por una razón. En el siglo XVIII, el rey de España veía que los británicos y los rusos se iban metiendo en el noroeste de Norteamérica. Teóricamente, esos territorios pertenecían a España, pero España no había hecho nada con ellos. Y de pronto les entran las prisas porque ven que hay otras potencias europeas que ya están activamente entrando por ahí y no quiere el rey. Y entonces manda a su marina a explorar, los manda a explorar y lo que hacían era que iban en barco recorriendo la costa y haciendo lo que denominaban actos de soberanía. Los actos de soberanía consistía en que cuando encontraban un lugar donde podían desembarcar, anclaban el barco por allí, desembarcaban, clavaban la bandera o una cruz y reclamaban aquello para el rey de España. Después se volvían a subir al barco, continuaban camino y normalmente nunca más se volvía a saber de ellos. Y eso fue lo que hicieron para intentar reclamar un poco esos territorios. Pero esos viajes de exploración dejaron su rastro en la toponimia de todo el noroeste de Norteamérica, de Alaska, lo que hoy es la costa oeste de Canadá, la actual zona de Oregón. Y este señor del que te estaba hablando, Salvador Fidalgo,
puso nombres a gente que puso nombres en territorios de gente a la que le interesaba tener contenta, pero él también tiene su isla, cuidado. Él también tiene ahí su territorio. Existe Fidalgo Island en el estado de Washington, en Estados Unidos. Pero volvamos a Alaska porque hay muchos topónimos españoles en Alaska. Hay una isla que se llama Parida Island. Parida, que no viene de parida, sino de partida, es una deformación de partida. Está Cape Suspiro, que es un nombre que me encanta. Está Ladrones Island, Madre de Dios Island, Culebrina Island, Ballena Islands y San Fernando Island. Y todo esto es precisamente por lo que te he dicho. Los exploradores iban tocando en los puertos naturales y bautizando los territorios que encontraban. ¿Conoces otros topónimos curiosos? Cuéntamelo en los comentarios para que me entere yo y nos enteremos todos. Y suscríbete al blog de lengua para escribir mejor. ¡Hasta pronto, hablante!